la nueva forma de comunicar. Bien, mientras tanto, nosotros ya pasamos a la perspectiva cripto y le pido disculpas de antemano por el retraso que llevamos hoy con el directo y saludamos a Miguel Caballero, CEO de Tutelus, para analizar la situación que tenemos en estos momentos. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Marta. Un saludo. Miguel, bueno, a cierre de febrero, que me gustaría que hiciéramos un poco una reflexión, ¿no?, de cómo hemos vivido el entorno, sobre todo, bueno, cuando hablamos muchas veces de las cripto, muchas veces pecamos solo de centrarnos, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas de Bitcoin y Ethereum, siendo las de mayor capitalización. Pero bueno, hablando un poco en términos generales, ¿cómo cierra el mes de febrero? ¿Podríamos hablar de un nuevo giro bajista en este mercado? Muy bien. Bueno, si miramos un poquito con perspectiva ya no de 30, sino de 60 días, es decir, si miramos cómo empezó el año y cómo estamos ahora, yo creo que estamos en un momento muy superior, mucho mejor de cómo estábamos a 1 de enero. Es decir, utilizando Bitcoin y Ethereum como criptoactivos de referencia y comparando la capitalización bursátil, el precio de cada uno de estos activos que tenemos a 1 de enero con cierre de febrero, estamos hablando que hoy el mercado cotiza más o menos un 40% por encima de cómo estábamos a 1 de enero. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que no estamos en las puertas de un nuevo ciclo bajista. Llevamos un ciclo bajista que empezó el año pasado por estas fechas más o menos y que se acentuó gravemente con 2 hechos muy puntuales que marcaron pues el devenir de los acontecimientos durante 2022 en el mundo cripto. Por un lado, en mayo, cuando tuvimos el colapso de Terra y Luna, una blockchain que prometía mucho y que, bueno, por un fallo de diseño, al final su propia stablecoin, luego hablaremos más de stablecoins, se hundió. Y bueno, y luego tuvimos ya después de verano la grata noticia, digo grata obviamente con sarcasmo, de FTX, Sam Bankman-Fried y todo el desastre que ocurrió, ¿no?, en ese momento. Pero bueno, si consideramos 2 meses consecutivos de incrementos en la valoración de los criptoactivos, yo creo que no estamos ante un nuevo ciclo bajista. Es más, no me atrevo a decir que estamos ya en el final de este ciclo bajista, precisamente por la incertidumbre macro que todos conocemos, pero sí que creo estar convencido de que ya el suelo lo tocamos hace ya unos meses, cuando Bitcoin rozó los 16.500 dólares. Hoy lo tenemos entre 23, 24, 25.000. Y considerando que cada vez queda menos para el próximo halving, estamos hablando de 1 año y 2 meses para que Bitcoin reduzca la inflación de nuevo a la mitad, un hecho que sucede cada 4 años. Y aunque no podemos predecir el futuro, lógicamente sí que sabemos que cada vez que ha habido un halving en el pasado, la cotización de Bitcoin ha aumentado muy fuertemente. Así que conforme nos aproximemos al próximo halving, cada vez tengo más convicción de que el ciclo bajista se estará terminando. Miguel, por cierto, también estamos... Bueno, ahora que se ha cumplido ya el primer año en la guerra en Ucrania, estamos también haciendo un poco balance, ¿no?, de lo que ha implicado también este último año. Y sí que, aunque hemos estado analizando el comportamiento de las cripto desde un punto de vista de si los inversores se han lanzado más en vías a diversificar por si podían extenderse de alguna forma los temores pues en renta variable o en renta fija y han apostado más, por ejemplo, por el mercado cripto. Por parte de aquellos países que puedan estar más implicados, como es el caso de Rusia, como es el caso de Ucrania, ¿habéis apreciado o se ha apreciado que haya habido un especial apetito inversor por las criptomonedas? Bueno, sin duda, desde estos países el uso de criptomonedas ha aumentado muchísimo por razones obvias, ¿no?, y evidentes. Es decir, el sistema financiero en Rusia está mucho más cerrado. De hecho, también por eso, y hablaremos, si te parece, un poquito más adelante de stablecoins que se van a empezar a probar en Rusia. Rusia tiene vetado, como ya sabemos, acceso a, bueno, pues a instrumentos financieros globales, y en Ucrania, pues bueno, pues tanto a nivel de desplazados como obviamente lo que está ocurriendo dentro del país ha propiciado que las cripto se usen muchísimo más. En el mundo de Bitcoin siempre utilizamos, Marta, como ejemplo de lo que significa tener tu patrimonio o parte de tu patrimonio en Bitcoin, y utilizando Bitcoin como un ejemplo de las criptomonedas, es que antes tenías que salir frente a una invasión de tu país, ¿no?, y te tenías que ir a otro sitio como refugiado, pues tenías que llevar muchos enseres, ¿no?, encima.
en definitiva, ocultar lingotes de oro, por decirlo así, entre tu ropa o entre tus maletas o lo que fuera, ¿no? Diamantes, joyas, etcétera. En cambio, si lo tienes en cripto, lo único que tienes que llevarte es un papel con la semilla de tu dirección, de tu monedero, un USB o algo similar. Entonces, bueno, es muchísimo más fácil para toda esta gente haber salido de Ucrania con su patrimonio más grande o más pequeño en la forma de cripto y poder manejarlo así desde cualquier lugar del mundo que teniendo que haber dejado todo atrás, ¿no? Entonces, indudablemente, los efectos de guerra, aunque tienen evidentemente un carácter muy negativo a todos los niveles sociales y económicos, desde un punto de vista de adopción cripto, aumentan el uso de las cripto, porque al final es una alternativa al sistema financiero tradicional que no depende de los bancos centrales y que depende únicamente de los ciudadanos. Por cierto, también hemos estado muy pendientes de los proyectos de moneda digital de Rusia, de Japón. Estamos viendo cómo ya han anunciado esa puesta en escena. Claro, estamos intentando también analizar todas las vertientes, ¿no? Principales beneficios, pros y contras, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el recorrido que tienen? Porque sabíamos que, por ejemplo, por la parte del rublo digital ahora ya entraba en periodo de pruebas, ¿no? En esa fase piloto. ¿Cuál crees que puede ser la evolución, ¿no? de todos estos proyectos? Muy bien. Bueno, hay que recordar a quien nos esté viendo que las CDBCs son las siglas de Central Bank Digital Currency, monedas digital de bancos centrales, que surgen desde los propios bancos centrales, como es evidente, e intentan de alguna manera sustituir el dinero físico que tenemos por un dinero digital trazado, ¿no? O con capacidad de ser trazado desde el Banco Central. El uso o las perspectivas que le están dando países como Rusia o Japón son muy diferentes, porque en el caso de Rusia, precisamente por el veto a nivel Unión Europea y en definitiva Occidente, que se le está haciendo a Rusia a nivel financiero, pues en las CDBCs encuentran una forma, digamos, de pasar tangencialmente por ese veto a través de las CDBCs. Por lo tanto, la aplicación práctica que tiene, bajo mi punto de vista, las CDBCs en Rusia es probar esta tecnología y que pueda, de alguna manera, saltar los vetos que les ha impuesto Europa, aranceles, etcétera, a la propia banca comercial. El caso de Japón es diferente, Marta, como comentabas, y si bien Japón se ha caracterizado siempre pues, por innovar, ¿verdad? Y por probar muchas veces tecnologías antes que otros, creo que en ese sentido la experiencia piloto de las CDBCs en Japón viene también por este lado, ¿no? De llevar al ciudadano pues, una nueva criptomoneda que te podrá gustar más o te podrá gustar menos. A mí personalmente me gusta más bien poco porque manejando CDBCs significa que todavía vamos a estar más controlados. Los bancos centrales van a saber lo que hacemos con cada uno de nuestros euros, ¿no? En forma digital. Es decir, perdemos ya la anonimidad que podemos tener manejando dinero físico. Pero bueno, eso ya son opiniones personales, ¿no? Pero creo que en ese sentido Japón pues va a innovar y va a probar algo a ver si encaja bien en sus ciudadanos. Recordemos que también tenemos otros casos de CDCs. De hecho, el país que más está utilizando las CDBCs es China, como ya sabemos. Y bueno, y ahí lo hace, evidentemente, las cosas se hacen en China, ya sabemos por qué se hacen y bueno, y se parece más, si me apuras, Marta, a un caso de tipo Black Mirror, como la serie esta que muchos de los seguidores habrán visto, ¿verdad?, que a otra cosa. En definitiva, está muy bien las CDBCs por la parte de innovación, está muy bien porque es una forma de llegar al ciudadano con conceptos de cripto, de tokens, ¿verdad? Y por lo tanto, cuanto más sepan los ciudadanos de esta tecnología, pues mejor nos irá a todos, pero luego ya su uso pues siempre va a estar bueno, ya como ciudadanos elegiremos si queremos utilizar las CDBCs cuando lleguen a Europa o si queremos seguir utilizando dinero físico o criptomonedas. Pues con ese mensaje, con ese análisis nos quedamos. Miguel Caballero, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias. Y nosotros pasamos enseguida